Buenas tardes a todas y a todos que nos ven desde allá, desde Los Pilares. Estoy muy contenta porque estamos otra vez aquí en Diálogos Pilares. Estamos hablando como cada semana de temas que son de importancia para todos nosotros. Y además muy emocionada porque estamos desde el Pilares Carlos Monsiváis, donde nos acompaña un público muy animado. Muy animado todo, ¿verdad? Eso. Como cada miércoles tenemos aquí una invitada muy especial que les quiero contar. Vamos a hablar de un tema que además creo que a todos nos apasiona, a todos nos gusta mucho. A veces no sabemos bien cómo hacerlo, pero es de mucha importancia para nosotros. Entonces, pues quiero contarles y comentarles que hoy está con nosotros en Diálogos Pilares Camila Martínez. Un aplauso, por favor, para ella. Ella es comunicóloga política, pero la presentación formal ahorita dejaremos que nuestro coordinador general la haga, el arquitecto Javier Hidalgo. Un aplauso también para todos. Gracias Luz del Alba Riande, que nos da mucho gusto que ella va a moderar, porque además quiero anunciar que antier apenas la jefa de gobierno ya le dio el nombramiento como directora de Educación Comunitaria de Pilares, así que estamos bien contentos por eso. Y miren, jóvenes, hoy también aquí con la presencia de Camila Martínez Gutiérrez, que va a estar aquí en este Diálogos Pilares hablando de la comunicación. Bueno, Camila es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su activismo político inició durante su paso por la preparatoria, cuando participó en la recepción de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017, tras el sismo que afectó a la Ciudad de México, se involucró en la denuncia de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Esta experiencia la llevaron a desempeñar roles claves en la promoción de la participación juvenil y la transparencia gubernamental. En 2024 fue candidata a la Diputación Local aquí en Benito Juárez por el Distrito 18 y actualmente se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más influyentes en la política mexicana actual. Qué honor contar hoy con la presencia de Camila Martínez. Un fuerte aplauso para ella. Oigan, pues primero que nada, muchísimas gracias Javier, por la oportunidad de estar aquí en el Pilares. Es la primera vez que estoy en Diálogos Pilares y la verdad es que me emociona mucho ver pues que hay una comunidad que se acerca a estos encuentros, porque la oportunidad que tenemos con estos espacios que no solamente vienen a generar, ¿no?, actividades culturales, deportivas, que podamos aprender, pues, tantas cosas que siempre nos hubiera gustado. Yo sé que hay idiomas, yo sé que hay espacios de literatura, etcétera, ¿no? Lo más importante que creo que vienen a generar estos pilares es la regeneración de la comunidad, ¿no? Que me parece que durante mucho tiempo se tuvo olvidada, ¿no? Y lo importante que es podernos encontrar, podernos reconocer, poder platicar entre nosotros, porque eso nos lleva a poder construir también acción para mejorar, por ejemplo, la defensa de los derechos, por ejemplo, la denuncia de pues, cosas con las que no estamos de acuerdo, casos de corrupción, temas de injusticias. Entonces, pues yo celebro mucho que se estén consolidando estos espacios que han tenido un gran trabajo a nivel de la Ciudad de México y bueno, pues esperemos que pronto logren también llegar a nivel nacional. Y justo de este tema de generar comunidad es de lo que queremos platicar el día de hoy, ¿no? La comunicación como la parte fundamental de la generación de la comunidad y como una de las herramientas más importantes que tenemos para el cambio social y para la generación pues de estas luchas colectivas. Entonces, a mí me gustaría arrancar un poco hablando de dónde estamos, ¿no? Que podamos recordar un poco cómo la ciudad en la que todas nosotras y nosotros, o bueno, quizá ahorita me dirán, no todos somos de Ciudad de México, ahorita les vamos a preguntar, pero cómo la Ciudad de México se ha construido en gran medida
Gracias a la comunidad, gracias a la actividad ciudadana que se ha sabido organizar para poder exponer sus demandas. ¿De dónde nos acompañan? ¿Todos nos acompañan de Benito Juárez? ¿De qué colonias? De San Juan, de Portales Norte, de Cupa del Valle, de la Miravalle, de Iztacalco. ¿De dónde de Iztacalco? Ok. De Narvarte. Ok, muy bien. Pues bueno, si quieren vamos a la siguiente, ¿no? Ay, perdón, vamos a la siguiente y yo soy la que le tengo que cambiar. Perfecto. A ver, hemos pasado por momentos que han sido muy complicados para esta ciudad, ¿no? Decidimos hacer una recopilación de algunos de los momentos donde la organización democrática, la organización ciudadana ha sido uno de los ejemplos que han podido transformar la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de 1985. ¿Quién recuerda el terremoto? ¿Quiénes estuvieron acá en el terremoto de 1985? ¿Se acordarán, no? En aquel momento ustedes, yo todavía no, pero se acordarán que hubo una falta de respuesta muy importante de las autoridades en aquel momento, ¿no? Que fue la gente la que se organizó para con sus propias manos poder sacar los escombros, ¿no? Para con sus propias manos poderse poner de acuerdo dónde vamos a estar recibiendo, por ejemplo, los insumos para ayudar a las familias con cobijas, con comida, y fue en realidad la gente la que se organizó para sacar esta ciudad adelante. Lo mismo sucedió, ¿sí o no?, en el terremoto de 2017. Yo me acuerdo en aquel momento, ¿no?, que hubo una parálisis tanto de las autoridades de la ciudad como de las autoridades a nivel nacional, y fue la gente la que se fue, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Benito Juárez, fíjense, tuvimos en la alcaldía Benito Juárez la mayor cantidad de edificios nuevos que colapsaron, ¿no? En Del Valle, en Narvarte, aquí, en Portales tuvimos también algunos edificios, ¿no? Sí, aquí en Zapata, ¿no? Zacahuisco, Saratoga, ¿no? Y sí o no, fue la gente, fueron las vecinas y los vecinos las que en primer lugar ayudaron a compartir, difundir la información de dónde estaban los centros de ayuda, de dónde podíamos ir a donar. Fueron las vecinas y los vecinos, ¿no? ¿Los qué? Los que donamos. Ojo, también fueron las vecinas y los vecinos los que se dieron cuenta que había un esquema de construcción fuera de la norma y que a partir de eso se venía denunciando quizá desde antes, desde 2014 más o menos, pero 2017 fue el momento clave donde la experiencia de quienes habían sufrido, ¿no?, los males de las construcciones irregulares, los pudimos comunicar. Y dijimos, aquí está habiendo un problema gravísimo que está costando vidas. Y entonces, ¿qué? Nos empezamos a dar cuenta que no era un problema individual, que era un problema colectivo. Y que sobre todo, en la Benito Juárez había una gran cantidad de colonias donde había construcciones irregulares, con pisos de más fuera de la norma, ¿no? Otra experiencia que se tuvo en la Ciudad de México, pero que logró impactar a nivel nacional, el movimiento del CEU, los movimientos estudiantiles. ¿Qué pasó en aquellos años? Bueno, 1986, 1987, se buscó aumentar el precio del acceso a la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad pública, una universidad autónoma que ha sido el ejemplo a nivel nacional para las universidades autónomas, para las universidades de gobierno en los estados, ¿no?, de poder garantizar que las personas que quieran estudiar, que quieran profesionalizarse, que quieran aprender para luego poder utilizar su conocimiento al servicio de nuestro país. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá en Ciudad de México? Pues bueno, teníamos unas autoridades que querían aumentar la matrícula.
Y entonces, ¿qué sucedió? Pues hubo un gran movimiento estudiantil que dijo, no lo vamos a permitir. No vamos a permitirlo porque siempre se ha justificado así, ¿no? Desde las autoridades que dicen, bueno, vamos a subirle un poquito. Pero eso es un antecedente para que no solamente en la UNAM, sino en el resto de las universidades se esté violando uno que es uno de los derechos más importantes que tenemos y es el derecho a la educación. Y tiene que ver, además, ¿no?, con saber que la educación es uno de los principales motores de cambio social, de movilidad social también. Y que tiene que ser una garantía que no puede estar sujeta a un examen, ¿no?, de admisión, por ejemplo, ¿no?, que no puede estar sujeta a una cuota. Por eso qué importante ahora que estas reflexiones que se han logrado también a partir del diálogo estudiantil, del diálogo con autoridades universitarias, hablan de poder construir otra forma, por ejemplo, de acceso a las universidades públicas, que no tenga que ver, por ejemplo, con pasar un examen, porque, fíjense, hacía la Presidenta de la República una reflexión hace un tiempo que me parece muy relevante, ¿no? ¿Quiénes son quienes pueden pasar los exámenes, ¿no? ¿O quiénes son quienes tienen las posibilidades de estudiar para esos exámenes? De transporte, ¿no? Claro, porque además pensemos que buena parte de la oferta universitaria se encuentra muy centralizada en la capital, ¿no? Pero si nosotros tenemos un sistema de preparatorias, por ejemplo, ¿no?, que una vez que uno o una aprueba sus materias, le dicen, bueno, tú ya aprobaste física, tú ya aprobaste matemáticas, tú ya aprobaste historia. Y te dan un certificado que no solamente está validado por la propia institución, sino que muchas veces tiene la propia validación de la UNAM y la propia validación de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué entonces, cuando hay un examen de ingreso a las universidades, es menos del 10%, por ejemplo, de la UNAM de quienes entran? Ahí el problema realmente es de las y los estudiantes de preparatoria, o más bien estamos viendo un problema de falta de oferta educativa en nuestro país. Lo segundo, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no?, poder tener estos diálogos y estas discusiones que vienen a romper con esas narrativas únicas. Todos estos son cosas que vamos a ir retomando adelante, pero esas narrativas únicas que buscan vendernos la idea de traducir el mundo, traducir las problemáticas que están sucediendo de una única manera. Bueno, y ya a nivel local, porque luego me dicen, sí, Cami, pero estás hablando de, ¿no?, problemas nacionales y estás hablando de casos muy específicos como lo son temblores, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con la generación de comunidad a nivel local, a nivel de lo más cercano? Y agarramos, por ejemplo, uno de los casos más importantes que hemos tenido en Benito Juárez, que fue lo que empezó, por ejemplo, con la lucha contra la corrupción inmobiliaria. En 2010, en el Parque Hundido, hubo el intento de construir una serie de edificios, ¿no?, que estaban fuera de norma, ¿no?, que fueron uno de los primeros casos donde las vecinas y los vecinos lo que hicieron fue identificar, ¿no?, cuál era, y ahí aprendimos, porque así nos ha tocado a veces aprender sobre la marcha lo que muchas veces los gobiernos deberían de transparentar, pero no lo hacen. Entonces aprendimos sobre la marcha que era un uso de suelo, y aprendimos sobre la marcha que era, por ejemplo, tener que garantizar ciertos criterios medioambientales para las construcciones. Y a partir de eso se generó un gran movimiento de vecinas y vecinos en toda la Benito Juárez que impidieron que ese edificio, esos edificios en el Parque Hundido pudieran continuar afectando la vida, porque era una afectación de transporte, pero era una afectación también de espacios verdes, pero era también una afectación, por ejemplo, como lo supimos después de que
no existe la garantía de seguridad en el caso de que haya, por ejemplo, algún temblor, ¿no? Y se logró tirar ese edificio, ¿no? Y pusimos también el caso de la defensa del Parque Nacional de los Dínamos. ¿Quién lo conoce acá? ¿Quién ha ido a los Dínamos? Que ha sido en muchas ocasiones un espacio que se ha buscado volver un espacio, digo, siempre ha sido un espacio turístico, pero se ha buscado construir sobre ese espacio y perder pues la gran riqueza que tiene el Parque de los Dínamos, donde la gente va pues a caminar, la gente va con sus familias, a hacer actividades recreativas al aire libre, y es uno de los pocos espacios, ¿no?, que tenemos dentro de la ciudad, ¿no?, para poder hacer esas actividades al exterior. Entonces, se han frenado buena parte de proyectos que se han querido generar y que podrían afectar estos espacios gracias a la organización de las vecinas y los vecinos de la Ciudad de México. Hablábamos, ¿no?, de cómo ha sido tradicionalmente la comunicación durante muchos años, ¿no? Y creo que sobre todo hubo una etapa de la vida democrática, o bueno, de la vida nacional, no democrática, pero donde se contaba una historia única, ¿no? Y entonces se tenía esta oportunidad de monopolizar la narrativa, pareciendo que desde, por ejemplo, los medios tradicionales, las televisoras, los periódicos tradicionales, algunas cadenas quizá de radio, teníamos en primera instancia una comunicación unidireccional, ¿no? Entonces salía lo que llamaban los expertos en el tema, ¿no?, que a veces ni siquiera transparentaban las credenciales, ¿no?, pero que contaban una forma de ver las cosas, a veces intermediada por una serie de intereses. No sé, por ejemplo, si había el interés de poder construir un hotel en el Parque de los Dínamos, ¿no?, bueno, posiblemente intermediada por intereses de quienes lo estaban construyendo, ¿no? Si había un interés, por ejemplo, de meter un nuevo programa educativo donde se pudieran dar unos cursos de diplomados, todo esto es hipotético, ¿no? Unos cursos, por ejemplo, para que pudiéramos licenciarnos, ¿no?, y había quien cobraba por esos cursos, pues quizá intermediados por esos intereses económicos. Pero sobre todo lo más grave era que no había una posibilidad de retroalimentación de la comunidad que estaba siendo afectada por estas decisiones, ¿no? Afortunadamente, eso ha cambiado. Y hemos podido construir una comunicación alternativa que nos ayuda a generar esa comunidad, y que tenemos todos que estar conscientes de que la comunicación hoy es el arma más poderosa que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Por ejemplo, ¿no?, la construcción de estos relatos alternativos. Y vamos a pasar a hablar de varios tipos de comunicación, pero por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué es lo que nos ha permitido tener espacios como Facebook, que tener espacios como Twitter, tener espacios como cualquier red social que ustedes consideren? El WhatsApp, ¿no? Lo que nos permiten es, por ejemplo, contar esa segunda historia y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el diputado, y yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el experto, y yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el especialista, porque quienes estamos viviendo esa política pública, quienes estamos viviendo de esas decisiones que antes se tomaban de manera cupular, nos estamos dando cuenta, unilateral, nos estamos dando cuenta que hay una carencia de estos temas que no se hablaron nunca. Acuérdense, ¿no?, cuando uno decide cómo va a enmarcar la información, uno está tomando una decisión política. ¿Por qué se habla? No sé, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué cuando estamos hablando de la generación de guarderías, ¿no?, hablan, ¿no?, salen algunos de quienes utilizaron las estancias infantiles subrogadas para hacer negocio, ¿no? ¿Por qué decidimos, por ejemplo,
en un canal de radio entrevistarles a ellos o a ellas. Y van a salir y van a tener una narrativa donde digan que se está afectando, por ejemplo, la economía de sus familias porque ellos tenían ese negocio. Pero hay una historia completamente distinta. Y entonces si nosotros le preguntamos a aquellas personas, por ejemplo, que perdieron a sus hijos en la guardería ABC en Sonora, cuando hubo un brutal incendio, nos van a decir toda esa otra parte de la historia de que no había, por ejemplo, medidas de protección civil, de que en muchas ocasiones parte de los recursos que se utilizaban para estas guarderías eran recursos para niños fantasmas, ¿no? Ni siquiera había realmente un control de quiénes estaban llegando a esos espacios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que se cuenten todas las historias, democratizar la información a partir de que cada vez los espacios sean espacios donde pueda haber esta constante retroalimentación y esta discusión pública, ¿no? La emancipación del relato tiene que ver también con que las comunidades podamos contar nuestra propia historia, ¿no? Que podamos también generar una identidad. Y esto, por ejemplo, a nivel local es muy valioso, porque si nosotros tenemos, por decir algún Pilares, o si nosotros tenemos un parque, o si nosotros tenemos un espacio público, ¿no? Y no contamos el relato que nos identifica, que nos hace parte, pues la gente ¿qué dice? Ah, bueno, pues ese Pilares no es de nadie, o ese parque no es de nadie, ¿no? Pero cuando hay un reconocimiento de la historia, de la lucha, por ejemplo, que se tuvo para garantizar que hoy tengamos estos espacios donde nos podemos juntar a platicar ustedes y yo, a dialogar, a discutir, donde además aquí atrás hay una clase de box. Y sabemos que eso es el resultado de una serie de demandas, ¿no? Entonces cobra una dimensión distinta lo que es el Pilares, porque se vuelve parte de una lucha que dimos nosotros o que dieron otros antes de nosotros. Y entonces ya el Pilares ya no es de nadie, es de todos. ¿Están de acuerdo? La comunicación lo que nos permite también es generar estos vínculos emocionales, que lo platicamos ahorita un poco con el ejemplo del Pilares, ¿no? Pero esos símbolos, esas historias, ¿no?, generan este sentido de pertenencia que nos ayuda también a abrazar las luchas de otros como propias. Quizá nosotros vivimos en una calle, en una colonia, donde hay un problema de basura o hay un problema de agua, ¿no? O una comunidad, por ejemplo, donde nos estamos dando cuenta que ya no nos está alcanzando para que nuestros hijos o nuestras hijas puedan ir a la escuela y pagarles la comida y pagarles el transporte y además los útiles escolares, ¿no? Y a veces pudiéramos pensar que se trata de un problema individual. Y entonces uno dice, híjole, qué gacho que no alcanza, ¿no? Pero cuando tenemos esta comunicación, donde compartimos la historia y nos damos cuenta que no solamente es Camila Martínez a quien no le alcanza, ¿no?, sino también es a Susana, a Jimena, a Jorge, a Luis, hay un cambio completo de lo que podemos hacer, ¿no? Y esa memoria común de los problemas que hemos tenido y esa identificación, ¿no?, nos permite ser mucho más fuertes al momento de impulsar una acción colectiva. Si yo llego a exigir un tema personal, será mucho más difícil que puedan resolverme a si llegamos organizadas y organizados como comunidad, ¿no? Bueno, hablábamos, ¿no?, de esta parte que han permitido las redes sociales, ¿no?, de poder democratizar esta lucha. Buena parte de las acciones que se han dado en los últimos años, de las luchas colectivas, no sé, por ejemplo, hablábamos ahorita de la lucha estudiantil, ¿no? Buena parte de las demandas que se tuvo, estoy pensando 2014, ¿no?, cuando el 2012, perdón, cuando el 132 o el caso Ayotzinapa,
las demandas que generamos, las demandas que se hicieron llegar entonces a la presidencia de la República, que se hicieron públicas, fueron también a través de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales tienen la ventaja de que nos ayudan a potencializar nuestros mensajes, ¿no? Porque ya no es el que nosotros hablamos con una persona y tenemos que estar de uno en uno haciendo llegar nuestro mensaje. Nos permite disputar una serie de narrativas que se han generado y nos permiten dar un mensaje mucho más amplio de lo que pensamos como comunidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, esta parte de poder generar diálogo también con algunos actores políticos que son clave, ya sean medios de comunicación, ya sean actores políticos, que sean representantes populares, etcétera. La cercanía que nos permite también el esquema digital es muy importante que podamos tenerlo a la mano, ¿no? Vamos a pasar ahorita a hablar ya de manera un poco más puntual de cada una de las redes sociales, ¿no? Pero así como tienen sus pros, tienen también sus contras, ¿no? Y como comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que el día de hoy estamos en un espacio presente, hay algunas personas que nos están viendo a nivel digital, están viendo la transmisión, ¿no? Pero hay también algunas desventajas que es importante que podamos tener presentes cuando hablamos de la organización comunitaria a través de redes sociales o plataformas digitales. La primera de ellas, y que nunca vamos a poder saldar con las redes sociales, es la cercanía a nivel persona, ¿no? El que nosotros hoy nos podamos estar viendo de frente nunca se va a poder sustituir con un mensaje que se tenga digital, así sea un video, etc. Porque lo que implica es que hay un tiempo que estamos dando, que hay una mucho mayor cercanía, ¿no? Que estamos poniendo también el cuerpo por una demanda que tengamos, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que yo diría. Las redes sociales son indispensables para la organización comunitaria, pero no logran atender por completo lo que es, por ejemplo, el trabajo de territorio, lo que es podernos acercar en una reunión con nuestros vecinos, lo que es poder convocar a una asamblea estudiantil, lo que es podernos reunir en persona. Eso en primera instancia. En segunda instancia, y que es también muy importante que lo tengamos en cuenta, son los algoritmos. Como ustedes saben, cada una de las redes sociales tiene una forma distinta para elegir cómo se van a presentar los mensajes. Ahora se ha hablado mucho de cómo, por ejemplo, el dueño de, y nos quieren obligar a decirle X, pero yo siempre le voy a seguir diciendo Twitter, ¿no? Pero cómo el dueño de X tiene una ideología particular, ¿no? Y entonces ha habido muchas denuncias ciudadanas que se han hecho de que ahora la plataforma está prefiriendo privilegiar algún contenido que tiene pues mucho mayor afinidad con su ideología, ¿no? Entonces, hay que conocer bien esos algoritmos y hay alguna gente que me dice, bueno, Camila, pero si ya sabemos entonces que X es de determinado perfil político y que Facebook e Instagram, por ejemplo, han tenido denuncias de vender en campañas los intereses de sus usuarios, ¿no? Como fue durante las denuncias de la primera campaña de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué las seguimos usando, ¿no? Creo yo que es indispensable que estemos presentes en todos los espacios, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de que esos espacios que hoy logramos democratizar, que logramos que fueran democráticos por estas características que hablábamos de que pueden tener más de una historia y que son espacios donde podemos interactuar como comunidad, que no haya representación de nosotros en esos, ¿no? Ahora, hay una red social que se habla poco, pero yo sé que muy probablemente todas y todos ustedes lo tienen. Ahorita me van a ayudar a levantar la mano si ustedes tienen WhatsApp. Ok, bajen la mano. ¿Alguien no tiene WhatsApp acá? Ok, bueno, maravilloso. Todos tenemos WhatsApp, ¿no? Y es una herramienta brutalmente potente. En primer lugar, porque prácticamente todos utilizamos WhatsApp, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Y en segunda instancia, porque no tiene la intermediación de los algoritmos. Si nosotros mandamos un mensaje por WhatsApp,
Ahí no hay un ente que esté decidiendo, bueno, este sí se lo vamos a enseñar a estas personas y este no. Ese sabes que le llega a la persona. Ya otra cosa sea que en los grupos los tengamos silenciados y tal, ¿no? Pero si nosotros mandamos mensaje individual, sabemos que le va a llegar a la persona. Y es un espacio indispensable para que desde ahí podamos empezar a crear comunidad. A través de estas redes sociales es importante, bueno, a través de las redes sociales e incluso también en la organización comunitaria, digamos, territorial, ¿no? En la que podemos hacer presencia, es indispensable que tengamos muy claro, ¿no?, cómo poder construir un mensaje frente a esta desinformación que en ocasiones se busca generar, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos presente qué es lo que queremos hacer, por qué es importante y cuál es la acción que queremos que las personas de la comunidad puedan tomar, con eso vamos a estar mucho más firmes para que no haya casos de desinformación que busquen deslegitimar o desinformar con respecto a nuestras acciones. Entonces, eso es lo que vamos a llamar nosotros mensajes bandera y que tiene que ser el mensaje más contundente y el mensaje más poderoso de la demanda que nosotros estamos generando, ¿no? Bueno, luego de que tenemos ese mensaje bandera, necesitamos también conocer a quién estamos dirigiendo el mensaje, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los intereses, las características de la comunidad a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Si son jóvenes, si tienen algún espacio en particular en el que se relacionen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿no?, saber los espacios en los que se están desarrollando, saber las condiciones en las que están viviendo sus familias. En el caso, por ejemplo, de lo comunitario, de las colonias, por ejemplo, bueno, ¿dónde es que se reúne la comunidad? ¿Cómo es que podemos llegar a ellos? No sé, cuando se trata de casos más cercanos, ¿no?, quizá el enviar nuestro mensaje a través de plataformas digitales como Facebook, como Twitter, como Instagram, no sea, ¿no?, la forma más correcta o la más eficiente para hacer llegar nuestro mensaje, ¿no? Pero ahí podemos hacer el casa por casa, ¿no? Y si se trata de algún tema que impacte a más gente, pues ahí sí podemos utilizar estas herramientas que estamos generando. Yo les quiero dar algunos pequeños tips para la construcción de nuestro mensaje, ¿no? Primero que nada, es importante que los mensajes que construyamos, ¿no?, podamos hacerlos a partir de generar una reflexión en las personas, ¿no? Si nosotros le damos todos los elementos a la comunidad, ¿no?, y estamos esperando que los hagan suyos, a veces nos vamos a encontrar con que pues, no es la manera más acertada, ¿no? Lo más acertado o la mejor manera de presentar nuestra información es poder generar en las personas a nuestro alrededor una reflexión, que ellos solitos puedan llegar a las conclusiones a partir de que nosotros les damos la información, ¿no? No sé, podemos agarrar cualquier caso de ejemplo, ¿no? Pero si nosotros les compartimos, ¿no?, agarremos uno, por ejemplo, el caso de los adultos mayores y, por ejemplo, un programa que ahora estén recibiendo. Y nosotros les hablamos de cómo existe un país, ¿no?, donde desafortunadamente tenemos condiciones precarizadas para los adultos mayores de trabajo, donde hay una discriminación, donde pues generalmente no pueden acceder a espacios laborales después de cierta edad, ¿no?, donde hay una tasa importante de abandono de las familias, ¿no? Y les preguntamos, ¿no?, teniendo todo esto en cuenta, si la posibilidad de que haya un programa de redistribución que ayude a incluirles, ¿no?, ahí las personas llegan a su propia conclusión, porque lo que nosotros les estamos haciendo es compartirles los elementos, ¿no? Entonces, a veces es mucho más efectivo ponerle información, digamos, sobre la mesa y que sean las personas las que puedan llegar a su propia conclusión, ¿no? Por otra parte,
hacerlo lo más ciudadano. Yo sé que seguramente hay algún tema y durante esta plática o esta reunión habrá quienes digan, híjole, es que a mí el tema que más me importa es un tema que está relacionado con un tema medioambiental, ¿no? Y somos expertos en ese tema, ¿no? O que está relacionado directamente con un tema de acceso a la vivienda, ¿no? Y somos expertos en ese tema, ¿no? Pero si nosotros nos queremos acercar a la mayor cantidad de población con un lenguaje técnico, nos vamos a encontrar con una pared, ¿no? Porque va a haber personas que nos digan, sí, ok, pero ¿qué es el aumento salarial en términos reales? ¿Qué son los términos reales? Ah, bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la información, ¿no?, a un lenguaje que sea accesible para todos. Y por supuesto que podemos explicar, ¿no? Los términos reales es una forma de comparar, ¿no?, dos momentos que ha tenido, en este caso el salario mínimo, sin contar la inflación. Ah, entonces ahí ya estamos generando puntos en común con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Usar las historias reales. Ojo, esta parte es importantísima, ¿no? A veces, cuando estamos nosotros generando un mensaje, queremos llenarlo de datos, ¿no? Queremos contar cuántos millones de personas están siendo afectadas por tal política pública. Pero a veces es mucho más valioso contar una historia de una persona que se haya visto beneficiada por un cambio. Fíjense, hay una historia que a mí me encanta, que contaba la diputada Vanessa del Castillo, cuando, por ejemplo, empezaron a repartir los programas de adultos mayores, ¿no? Y entonces se fueron a una comunidad y repartieron el programa y entonces se lo dieron a una señora, la señora lo recibió, se metió al súper, se compró un pedacito de pizza y se salió. Y entonces, pues las personas que estaban ahí presentes, como que se preguntaron y dijeron, vamos a preguntarle, oiga señora, pero ¿por qué un pedacito de pizza? ¿Por qué eso y no cualquier otra cosa? ¿No? Y la respuesta de la señora fue, porque esta es la primera vez en mi vida que tengo un dinero que es mío. Que es un dinero que no es de mi papá, que no es de mi esposo y que no es de mis hijos. Y a mis 65 años es la primera vez que me puedo dar un gusto para mí misma. Y decidí comprarme una pizza, ¿no? Esas historias con las que podemos generar empatía a veces son mucho más poderosos que cualquier argumento con cualquier dato. Y nos sirven mucho para poder generar este vínculo comunitario y emocional en torno a una lucha. Otra de los tips que es importante que podamos generar cuando estamos comunicando, ¿no?, es que a veces bueno y corto es doblemente bueno, porque compartimos una gran reflexión y yo sé que muchas veces nos apasionan los temas por los que estamos luchando, ¿no? Pero de repente, si podemos ser concisos y podemos ser muy certeros con las palabras que estamos utilizando, ¿no?, con el mensaje que queremos generar, por eso es importante tener presente nuestro mensaje bandera, ¿no? Es mucho más fácil que nos quedemos en la mente de las personas y que entiendan lo principal de lo que les estamos queriendo decir, ¿no? Y bueno, usar el humor, ¿no? Siempre ayuda a romper tensiones, nos ayuda también a generar una empatía, ¿no? Y crea cercanía, ¿no? Pusimos aquí dos ejemplos, uno de los cuales he visto mucho en esta demarcación, pero bueno, uno es, a ver, si no cuidamos este parque, ¿a quién le echamos la culpa después?, ¿no? Y el otro es, que me encanta, unos letreros que están poniendo por las calles que dice, levanta la popó de tu dueño, por favor, y sale un perrito levantando la popó de su dueño, ¿no? Entonces,
estos son algunos de los tips que les queremos dar para generar mensajes, ya sea a nivel territorial o a nivel digital. Queremos invitarles a que aprovechemos estos espacios que tenemos hoy en los pilares, que podamos construir comunidad desde aquí, pero también en los otros espacios donde nos desarrollamos, ya sea el trabajo, la escuela, la colonia, ¿no? Y pedirles, ¿no?, que nos hagamos presentes en todos los espacios de discusión, de debate. Por ejemplo, que si ustedes no tienen redes sociales, ¿no?, si no tienen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿no?, podamos abrirlos, podamos participar dentro de esta discusión pública, porque la experiencia que se ha tenido, nada más por decir una de muchas que seguramente habrá tenido, pero por ejemplo de participar en estos pilares, es muy importante. Ha querido haber un desprestigio después, no solo de los pilares, también, por ejemplo, sucedió con las utopías, pero de estos espacios públicos. Y las experiencias que se han tenido en este lugar, ¿no?, que yo escucho experiencias de gente que ha podido tener espacios de terapia, gente que ha podido tener espacios de aprender una nueva actividad, un nuevo idioma, un deporte, ¿no? Esas historias merecen ser contadas, ¿no? Entonces, pedirles que podamos ser partícipes de estos espacios digitales de discusión, que podamos también tener una actividad orgánica en las cuentas para evitar ser considerados bots, porque de repente me dicen, oye, es que yo retuiteaba puras cosas de tal o cual tema, ¿no? Entonces, que podamos también compartir algunas cosas, por ejemplo, de nuestra vida personal y tal, que no nos vaya a cerrar el algoritmo de las páginas, ¿no? Si somos muy fans de algún político, de alguna política, que podamos también nosotros generar nuestra propia reflexión y que podamos participar en las actividades diarias, publicando en redes sociales, mensajes, imágenes con algunos hashtags, comentando y compartiendo publicaciones similares. ¿A qué me refiero con esto?, ¿no? No basta solamente que podamos replicar la información de, no sé, podría ser algún programa de gobierno o algún programa comunitario o alguna acción que se está dando en nuestro trabajo, en nuestra escuela, alguna demanda social, ¿no? No solamente basta que podamos ser replicadores, sino sobre todo que podamos generar nuestros propios mensajes, que podamos hacer una reflexión donde aportemos nuestro granito de arena para la discusión pública y con eso que podamos apelar a convencer a más gente de la demanda o la acción o la lucha que estamos impulsando, ¿no? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, quiénes están viendo las publicaciones. Y seguramente habrá una cantidad de gente enorme que no vayamos a convencer porque ya tienen sus posturas, digamos, muy identificadas, ¿no? Los que están a favor de que se construya un nuevo Metrobús y los que están totalmente en contra, ¿no? Pero va a haber entre la gente que está en lo digital, alguien que se esté construyendo una propia opinión. Y ese mensaje que nosotros estamos compartiendo con este activismo digital que estamos generando, puede lograr convencer a esas personas. Y bueno, yo lo que les quiero pedir es que aprovechemos, ¿no?, que hoy sabemos que la comunicación es la principal herramienta política que tenemos todas y todos, ¿no? Que no hace falta tener un encargo público, que no hace falta tener 1 millón de personas que salgan de una comunidad cuando necesitamos movilizar, sino que la comunicación, las palabras, las reflexiones que nosotros generamos, ¿no?, son intrínsecas a cualquier persona que quiera participar simplemente porque tiene una demanda que le parece justa. Y que nos metamos entonces a disputar esas narrativas únicas que durante mucho tiempo han querido generar un orden de las cosas y que en ocasiones, si no le respondemos, serán las únicas narrativas. Les invitamos a generar democracia a través de la comunicación y sobre todo a que podamos aquí en Pilares, como en todos nuestros espacios, seguir generando comunidad. Muchas gracias.
Vamos a hacer solo una pausa para que podamos darle el micrófono al compañero ahorita. Y antes... O sea, fantástico. Nos sentimos bien orgullosos de ustedes, que defiendan a su maestro. Claro que regresa ese maestro al rato a Municipio Libre. Entonces, eso, no hay mejor que ustedes para estar abogando por eso y además juntos. Qué padre, eso es justo lo que viene Camila y todo el mundo a decir. Eso es Pilares. O sea, no, yo sí les puedo decir que las decisiones que se tomaron, ninguna fue de mala fe. Ni siquiera esta decisión. Pero qué bueno que hablan, que protestan, que reclaman, porque si no jamás lo hubiéramos puesto. Entonces es un hecho. Ni conozco al maestro ni nada, pero solo escuchándolos a ustedes, compañeras, compañeros, ya es un hecho que regresa. De la costa y del sol, y del sol. ¡Bravo! Gracias, no, pues gracias a ustedes. Creo que justamente un muy buen ejemplo de lo que estamos platicando. Excelente ejemplo de lo que estamos platicando. La forma de apropiarse de los espacios públicos, la forma de involucrarse con los espacios públicos también es mediante la comunicación y también es mediante estos procesos que ustedes hacen de manera comunitaria, pues nos parece muy padre. Y digo, ahí nada más no se presentó el compañero, pero un reconocimiento, ¿no? Por tomar la palabra también al usuario de Pilares y estudiante. Y también, justamente, Diálogos Pilares, y le cuento a Camila, Diálogos Pilares justo nace para poder hacer este ejercicio, que es un ejercicio de comunicación, pero también de organización comunitaria.
y también de diálogo, de reflexión, de debate, de que hemos tenido aquí comentarios que, pues sí, discernimos, pero también en la diferencia podemos encontrar puntos de acuerdo y podemos avanzar. Diálogos Pilares nació para eso. Y justamente para que naciera como eso y utilizar las redes sociales, pensamos cómo hacemos para que el diálogo no solo sea con las personas que caben en este foro, que está increíble, pero pues tiene límites. Entonces decidimos conectar a los 300 pilares con sus ciberescuelas, que todos tienen acceso gratuito a internet y sus computadoras, y además a los docentes. Todo Pilares se enteró, además. Eso es lo bueno, eso es lo conectados que queremos estar. Y que además ahorita están con sus docentes en las ciberescuelas, y que este suceso que acaba de pasar, lo que nos comenta Camila, ahora también se vuelve un tema en los pilares de discusión, ¿no? En general. Entonces, nos han hecho llegar comentarios que justamente nosotros siempre le damos lectura acá para intentar también conectar con ellos, además de mandarles un saludo. Aquí nos mandan saludo desde Naucalpan, te mandan un saludo, Camila, desde Naucalpan, te lo manda Alex Miguel Peña. También Pilares La Conchita de Álvaro Obregón nos mandan unos saludos. Julio César nos manda saludos de la comunidad Rosario Castellanos en Tláhuac, en el taller de joyería y accesorios. Un saludo para los usuarios de taller de joyería y accesorios. También de Pilares, sector Zaragoza y Copil, nos mandan un saludo. Es aquí cerquita en Venustiano Carranza. Luz Angélica Martínez, también desde Cerro de la Estrella. Un abrazo a todos por allá. Y justamente quiero leer este comentario que es del compañera Colmec Miros, no entiendo qué dice muy bien aquí, pero él nos dice, ¿cómo hacer que la comunicación sea un diálogo y no un monólogo? Y digo, aquí ya tuvimos un ejemplo, pero me gustaría que pudieran respondernos, ¿cómo hacer que estos ejercicios de comunicación que nosotros queremos impulsar, que la comunicación vía redes sociales no sea un monólogo, no sea pues nosotros recibiendo información, sino que seamos partícipes de este proceso? Y otra pregunta que nos parece relevante también, justamente partiendo de las redes sociales y de cómo se han movido últimamente, pues es cómo podemos hacer frente a la desinformación y a las noticias falsas desde la organización comunitaria. Y, bueno, también ahorita los que tengan algún comentario y duda, vayan levantando las manos y les vamos pasando el micrófono. Súper. Mil gracias por las preguntas. Creo que es un reto, ¿no? O sea, poder generar esta comunicación bidireccional, esta comunicación que no sea un monólogo, no solamente en redes sociales, sino también de pronto en las reuniones que tenemos. Y creo que algunas de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es siempre dar espacio para la reflexión colectiva, ¿no? Siempre invitar, por ejemplo, lo hablábamos ahorita, se trata más de darle los elementos a las personas y que puedan generar sus propias reflexiones, pero también abrir un espacio para que puedan generar esas reflexiones, ¿no? No sé, por ejemplo, que si tenemos un encuentro como esté este espacio para las preguntas. Que si nosotros estamos haciendo una toma de postura en redes sociales, sea con un comentario, o sea con un video, o sea con algo, pues abrir la oportunidad de que las personas nos cuenten también qué opinan, ¿no? Creo que este proceso de ser tomados en cuenta, en realidad es un proceso nuevo para muchos de nosotros. Pensemos en el caso de políticas públicas, ¿no? Que antes muchas de estas políticas públicas pues se tomaban las decisiones solamente en un pequeño grupo, ¿no? Y ahora la verdad es que la posibilidad de tener asambleas informativas, como se han hecho, por ejemplo, cuando ha habido reformas importantes, ¿no? O, por ejemplo, lo que se está haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo, que hay asambleas que se están dando en los distintos estados de la República, son una parte de tomarnos en cuenta, ¿no? Esos mismos ejercicios que hoy estamos viendo en lo macro, es importante que nosotros nos hagamos responsables de poderlos generar también en lo micro. También dentro de nuestras propias plataformas, dentro de nuestros propios encuentros comunitarios. Y mientras invitemos a la gente, ¿no? La gente va a estar
feliz de poder compartir su opinión y que podamos tener un diálogo. Y justo como hablábamos ahorita, ¿no? Hay veces que no vamos a estar de acuerdo con todo, ¿no? Pero vamos a poder encontrar un punto en común a partir del cual podamos construir, ¿no? Esa era una pregunta. ¿Y la otra? La desinformación. Bueno, obviamente cuando se trata de noticias, nosotros hemos sido muy partidarios y hemos generado, pues sí, justo un consenso de varias cosas. La primera, la importancia de poder verificar en distintas fuentes. Por ejemplo, si es un caso de desinformación que se está dando a través de medios de comunicación, que no nos quedemos con esa historia única. Quizá podemos ir a contrastar con otros medios de comunicación y quizá podemos ir a otras fuentes también. Podemos ir a las fuentes de las redes sociales. Bueno, ¿quiénes estuvieron ahí? Si fue, no sé, un caso de estoy pensando ahorita en un caso particular, pero si fue un caso de una movilización, bueno, ¿quiénes estuvieron en esa movilización? ¿Realmente sí quemaron las banderas? ¿No? Hay videos, o sea, la brutalidad de la democracia que han generado las redes sociales es que cada uno de nosotros nos hemos podido convertir prácticamente en un medio de comunicación. Porque tenemos la posibilidad de grabar un video, sacar una fotografía, contar nuestra historia de cómo vivimos un acontecimiento, por ejemplo, ¿no? Eso sería por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cuando hay una historia que se está contando a través de medios de comunicación que no es verdad, o a través de redes sociales que no es verdad, ¿no? Poder hacer ese contraste, ¿no? O sea, poder decir, bueno, si esto fuera real, ¿por qué hace poco sentido con lo que está viviendo la gente? ¿No? ¿Por qué si dicen que, por ejemplo, ¿no? Este gobierno es el que peor ha tenido al país, etcétera, ¿no? Pues podemos contrastar, por ejemplo, con algunos casos de encuestas de opinión donde la gente hable de cómo se siente, ¿no? Viviendo con tal o cual política pública, cómo ha cambiado su vida con tal o cual decisión, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a contrastar con las noticias que, pues, luego son falsas, ¿no? Muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el foro. Vamos a cederle la palabra al compañero. ¿Nos cuentas cómo te llamas? Muchas gracias. Yo soy Ulises Monreal, soy docente en Pilares, Glorieta de los Insurgentes y de Zona Rosa, que son dos, digamos, pilares con muchas poblaciones en situación de riesgo. Gracias, licenciada Camila, por esta plática tan buena. Yo quiero poner unas dos preguntas muy puntuales. En Los Pilares llevo trabajando 3 años, no solamente como tallerista, iniciamos como tallerista de cultura de paz, después de organización comunitaria el año pasado, ahora ya como docente. Hicimos una serie de diagnósticos participativos comunitarios que nos ayudaron para poder crear las actividades que ahora se tienen en el Pilares de Glorieta de los Insurgentes y ahora también el de Zona Rosa con la población vulnerable o poblaciones de distintos tipos que tenemos, ¿no? Personas en situación de calle, comunidad LGBT, comunidad indígena, y la mayoría de esa población son transeúntes, no son habitantes de ahí, sino son de toda la ciudad, tenemos prácticamente de toda la ciudad. Este diagnóstico participativo comunitario como elemento o como canal de lo que usted marcó como la emancipación del relato, podría servir como una herramienta, digamos, como permanente para que escuchemos a la comunidad, para que tomen esa decisión y para que pudiéramos tener más cercanía con todas las actividades que Pilares ofrece, no solamente en ciberescuelas, sino también en cultura, también en deporte, ¿no? Podría ser un camino y cómo aprender a todas las figuras, ya sean docentes, talleristas, a hacer este tipo de diagnósticos participativos comunitarios, que hablando usted es un ejemplo de hacer este tipo de diagnósticos desde la comunicación y desde la política para poder llegar a los objetivos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, también menciona dentro de la comunicación como herramientas los vínculos emocionales.
Para mí como tallerista ha sido primordial. Tengo una comunidad de más de 120 personas en los dos pilares que llevan conmigo 3 años, y la comunidad de Glorieta al final de cuentas es una Glorieta súper unida, también defiende y también hace, pero siempre en pro de toda la realidad que sufrimos con apenas la rehabilitación de la propia Glorieta de los Insurgentes. Hay dos cuestiones que se mencionan, la parte empática y la parte reflexiva, que creo que tendríamos que aprender todos como los que estamos de esta parte, ¿no? Y nos toca atender la comunidad. Esa sería la pregunta, ¿en dónde cabe la empatía y la reflexión dentro de esta herramienta? Gracias. Tenemos más preguntas de este lado, si quieren, aquí al compañero y a la compañera. Ah, pues de este lado, sí. Buenas tardes, soy Guadalupe Galindo Vital y estoy en Pilares La Fortaleza. Soy docente de ciberescuela. Y más que pregunta, quiero señalar a todos los presentes la importancia que tiene Pilares. La educación comunitaria, que hoy está representada por una joven, orgullosamente. Gracias. No te conozco, pero eres joven y eso me da mucha confianza. La educación comunitaria es transformar. Educar es transformar. Vean la importancia que tenemos como docentes, que tenemos como talleristas y que tenemos como personas que estamos participando en este magnífico programa. Gracias a quienes lo hayan propiciado, gracias infinitas, porque nuestra comunidad se está transformando. Ay, qué bonito. Muchas felicidades también por todo lo que hacen en Pilares. Voy a ceder la palabra de este lado. Buenas tardes, Rafael Cortés. Yo soy usuario de Pilares y de Los Faros. Y bueno, como formación soy ingeniero y tengo una maestría en administración de empresas. Y mi comentario así es que la comunicación es una herramienta muy importante para la organización, pero como lo veo yo a lo mejor por deformación académica, que la administración pública no solamente es organización, sino es planeación, organización, dirección y control. Y alineado justamente con lo que mencionó el compañero, la comunicación es buena no solo para organizar, sino para planear. Y así es, y a lo mejor sí se debería de hacer todo este proceso de la administración pública de manera sistemática, de una forma periódica, constante, con ciertas reglas, y hacer eso, porque por ejemplo en la administración privada se hace eso, como por ejemplo para el customer service, te hacen para la mejora continua. No sé si les ha pasado en empresas, vas a un restaurante y te dicen, le gustó la comida, le atendieron bien, entonces igual así, le gustó su taller en Pilares, le pareció bien el instructor, qué curso le gustaría para el próximo periodo, y que eso se hiciera de manera sistemática al final de cada X periodo, y etcétera, ¿no? Que esa sería usar la comunicación como herramienta no solo para la organización, sino para la planeación, la organización, la dirección y el control, o sea, el controlar de cómo todo lo que se planeó, si salió bien, si no salió bien, qué mejoras le podemos hacer, etcétera. Entonces esa es mi aportación, ¿no? Como dentro de mi deformación de administrador. Muchas gracias. De atrás, por favor. Buenas tardes. Me llamo Yolanda Maya Cervantes, soy profesora jubilada. Desde que me jubilé ingresé a Pilares y ha sido una experiencia maravillosa. En primer lugar, le quiero agradecer el que nos haya escuchado. Estamos muy contentos, no teníamos duda de que nos iba a escuchar. Y relacionado con el tema que nos trajo, quisiera nada más hacer 2 puntualizaciones. Solicitarle también garantizar que no haya represalias en contra del profesor, porque ya nos dijeron que iba a haber, pues es que nos los dijeron, que podría haber represalias, y dijimos, bueno. Y la segunda es también, si vamos a elegir jueces, ¿por qué no elegir a nuestros LSP que pertenezcan a la comunidad, que se identifiquen con la comunidad y que la conozcan? No, que no crean que es de su propiedad y que pueden, digo, ahorita ya lo vimos que vale la comunidad, que sí nos van a escuchar, y nada más encargarle esas 2 cositas. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí.
de este lado y luego de este lado. Hola, ¿qué Muchas tal? gracias. Buenas tardes, mi nombre es Anaís. Igual, solamente es como hacerte algunos puntos respecto. Creo que hoy nos diste todas las herramientas de lo que hemos estado haciendo. Acudimos a todas las instancias, en ninguna se nos escuchó, por eso es que tomamos la decisión de venir acá. Pero creo que, como nos dices, contemos historias que sean importantes. Bueno, tenemos muchas dentro del grupo, no somos estos nada más por capricho pidiendo. Tenemos un archivo con las cartas de cada uno de los alumnos, más de 40 personas, escribiendo por qué es importante, porque hay un vínculo con el maestro, no con la clase. Porque creo que es lo que estás hablando, generar comunidad. Y sabemos que Benito Juárez no es un lugar fácil para hacer comunidad. Y se ha logrado en ese Pilares. Entonces, ¿por qué destruirla? Y no se ha logrado por el LSP ni lo demás. El profesor lo ha hecho y ni siquiera es un profesor que ande pregonando qué hace, pero en cada una de las áreas que está ha impactado a jóvenes con problemas de conducta, personas con discapacidades, personas que están en depresión. Tenemos un caso de una compañera que es una chica con síndrome de Down. Se supone que a estas alturas ya somos todos incluyentes, pero sabemos que no es verdad. Yo cuento con un familiar y sabemos que no es verdad, que en muchos lugares los tratan de manera denigrante. Y el profesor siempre la ha tratado a la par que nosotros, nunca ha recibido un trato distinto, siempre ha ido a la par. Y hoy lo pueden ver en los videos de cuando empezamos a lo que es hoy, ella ha tenido un progreso increíble en el habla. Entonces creo que si queremos historias que sirvan, pues ahí tienen una, ¿no? Como muchas más que ha ayudado el profesor y que por eso es el motivo de que todos dejamos de hacer nuestras actividades para venir acá. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tener de este lado otra intervención. Buenas tardes, soy Alejandra Rojas y también soy comunidad de Pilares Municipio Libre. Muy agradecida por habernos devuelto a nuestro maestro, que la verdad tenemos muchos planes. También soy la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Carlos Carrillo. Es la escuela que se encuentra de este mismo lado, pero en el otro puente. Y ahí hay una construcción que solamente se abre de 7 a 9 y es para adultos mayores. En diciembre había todo el equipo de canto, junto con el profesor Rodrigo, dimos un concierto para los niños en esta escuela. Y platicando con la directora y con los padres de familia, nos comprometimos para pedir las instalaciones de esa construcción que está abandonada, no sabemos qué es, no tenemos, hay muchos drogadictos y pues queremos utilizarla. Ahora bien, sabemos que en la pandemia muchos niños se quedaron atrasados por los estudios, que no fueron participantes de las escuelas en presencial, y queremos darle uso a esa construcción. Habíamos quedado con la directora de hablar con ustedes para pedir esa construcción para que se amplíe Pilares y poner ahí ciberescuelas para los niños, cosas que la verdad a nosotros nos va a beneficiar muchísimo. De verdad, dense una vuelta, está el parque muy abandonado, la construcción muy abandonada, y tenemos chicos increíbles también que quedaron muy encantados con lo que nosotros cantamos en diciembre, que fue un coro de villancicos. El profesor Rodrigo también sabe de matemáticas, es sociólogo, está estudiando una maestría y todavía sigue como becario. Y la verdad, entonces queremos pues que todos estos detalles ustedes los vayan reconociendo y viendo que hay gente preparada que puede tomar pues ahora sí que un lugar alto para podernos guiar. El profesor se ha portado excelente con los niños, se ha portado excelente con la escuela Carlos Carrillo, que es la que ahorita tiene muchos problemas de esta situación, y queremos que de verdad se den una vuelta, que tomen en cuenta esta participación y que la comunidad está apoyando muchísimo para que todo esto se recupere, tanto parques como esa estructura, que quiten a esos personas de la calle que vemos que tienen derechos y que están sobre los derechos de los niños. Entonces,
pues hablando del profesor Rodrigo, también lo pedimos como LSP, que lo tomen en cuenta, que lo consideren porque sabe de la problemática que tenemos en la comunidad y pues muy agradecido. Quizá muchos de mis compañeros quisieran pedirles que obviamente nos tomen en cuenta, lo tomen en consideración y que realmente no es en contra de la persona que ahorita se encuentra como LSP, sino del beneficio de nuestra comunidad. Entonces, les pedimos que nos ayuden, que se den una vuelta por la Escuela Carlos Zacarrillo y que vean la manera de cómo podernos ayudar. Muchísimas gracias. Si les parece, el compañero y ya pasamos. Sí. Hola, buenas tardes. Nada más quisiera recordar, preguntarles si me recuerdan, si me olvidó, ¿cómo se llama este Pilares? Carlos ¿Saben Monsiváis. en qué primaria estudió Carlos Monsiváis? No. Para no quitarles más tiempo, él estudió en la escuela secundaria número 13, que es la Enrique C. Olivares, que está en Miravalle, y les vengo a pedir su apoyo. Ya tenemos un Pilares con el nombre del cronista icónico de la Ciudad de México, el señor Carlos Monsiváis. Un pequeño apoyo para que los niños sepan, muchos no conocen a Carlos Monsiváis, ya no les tocó leer sus libros, ya están en otra cosa, pero que sepan por lo menos dónde están parados. Que eso es importante en este tema de la organización comunitaria. ¿Sabemos dónde están parados? La Carlos A. Carrillo es una escuela importantísima en la historia de la Ciudad de México. Es la primera escuela funcionalista de Juan O'Gorman. Y no me dejan mentir, los que tienen a sus niños ahí, a la entrada de la escuela, ¿qué es lo que ven a la derecha? Murales que acaban de descubrir gente de la UNAM y del INA. Es un legado importantísimo y me parece lamentable. Podemos hablar del pasado, hablemos del futuro. También les vengo a pedir su apoyo para eso, para que sepa la gente en dónde están parados. Ese es era el casco de la hacienda que dio nombre a todo esto. Era la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los Portales. No son mis datos, son los datos que recabó la cronista de la alcaldía, que es María de Jesús Real García y Figueroa. Es un trabajo que ella lleva, no de ahorita, lleva de 20, 25 años. Se ha documentado, no es de ocurrencia, es un trabajo de día a día, de caminar. Y eso vengo también a agradecerte, Camila, que hayas regresado a la Portales y que recuerdes a los políticos. No voy a criticar a nadie para no nadie se vaya a ofender, pero la única que vino a tocar casa por casa a la Portales Sur, porque yo la vi, fue Camila, a escuchar, a organizarnos, porque es lo que se necesita. Ya basta de políticos que cobran de nuestros bolsillos, literalmente nos sacan de nuestros bolsillos, de ahí sale su salario. Ya basta de esos políticos que solamente están sentados en sus escritorios y ni siquiera saben en dónde están parados. A eso les vengo, a recuperar la memoria histórica de nuestra colonia Portales y de toda nuestra alcaldía. Y pues felicidades por este gran trabajo y vecinos, recuerden, la unión hace la fuerza. No lo olviden, es algo básico que me enseñó mi abuela, mis abuelos y mis padres. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues, primero que nada queremos conocer al profesor, porque no. ¿No vino? No. Pues muchas felicidades, porque creo que parte de las preguntas que se fueron generando acá se pueden contestar con esto que acabamos de ver, ¿no? O sea, preguntaban, por ejemplo, por el tema de la empatía, ¿no? Y miren nada más lo que pudo movilizar alguien que escuchó a su comunidad, en este caso a los compañeros que toman clases contigo, Rodrigo, que han tomado clases contigo, haberlos escuchado, haber compartido. Decían por allá que te has portado muy bien con los jóvenes que vienen acá, con los niños, que has podido escuchar también a las personas que tienen problema, y eso, ¿no? Yo creo que es lo más valioso para poder encontrarnos, para poder construir un vínculo, y que ese vínculo de empatía, ese vínculo emocional es lo que más moviliza, ¿no? Entonces, claro, la empatía es el motor fundamental de cualquier lucha, de cualquier causa que tengamos, de cualquier demanda, y tiene que estar siempre presente,
¿no? Ya sea porque algo nos duele, ¿no? Dicen por ahí que uno hace política porque algo le duele, ¿no? Porque quiere cambiar algo que le parece injusto, que le parece incómodo, ¿no? Y creo que pues uno de los mejores reflejos lo acabamos de ver aquí ahorita, ¿no? En segundo lugar, la parte de la planeación, ¿no? Y la parte del diagnóstico, ¿no? El diálogo, la generación de comunidad, el que podamos platicar de cómo vemos las cosas, de cómo las vivimos, de cuáles son las reflexiones, cuando empiezan a salir, por ejemplo, los primeros resultados, ¿no? Es importantísima que tengamos una retroalimentación constante, porque de pronto, si nosotros tomamos una decisión y no estamos en vínculo con la comunidad para saber cómo está impactando eso, podemos estar cometiendo un error, ¿no? Entonces, es importante que a lo largo de todo el proceso, y yo estoy pensando en políticas públicas, pero incluso puede ser una decisión estudiantil, una decisión comunitaria, una decisión de cualquier tipo de colectividad, es importante que haya un diálogo constante, colectivo, donde se pueda ir evaluando poco a poco. Por supuesto, hay que dar oportunidad, ¿no? A que una vez tomada una decisión podamos ver los resultados que tiene, ¿no? Pero sí que más adelante pueda haber también una retroalimentación de quienes están viviendo los efectos de esas decisiones, ¿no? Y agradecerte mucho, Gris, el trabajo que has hecho, el trabajo que ha hecho también nuestra cronista de la alcaldía, Marichuy, que es importantísimo contar la historia de lo que se ha vivido antes, ¿no? De justo como tú dices, dónde estamos parados, ¿no? Yo me acuerdo aquella vez que estábamos ahí afuera de la Novoa, que nos contabas, ¿no? Cómo aquel había sido un campo de batalla, y a veces no sabemos toda la historia que se ha vivido, toda la lucha que se ha vivido en un lugar, en este caso estoy hablando de la alcaldía Benito Juárez, pero en toda la ciudad hay pequeños rincones, ¿no? Que tendrían que ser un recordatorio de toda esa gente que ha peleado, que ha entregado su vida, que ha entregado su tiempo, para que muchos de nosotros hoy tengamos buena parte de los derechos que tenemos, ¿no? No podemos pensar que las ventajas, los beneficios democráticos, los beneficios de programas, los espacios que hoy existen para las comunidades han sido espacios que siempre han estado ahí, porque no es cierto. Y si no hacemos esta memoria y esta reflexión, corremos el riesgo de pensar que están garantizados y que pase lo que pase van a estar ahí. Y no es cierto. Espacios como los pilares, espacios como las escuelas públicas, espacios como nuestros parques. ¿Alguien decía algo? La red de faros. Todos esos son derechos que se han luchado y que necesitamos seguir peleando todos los días. El que hoy tengamos esos derechos, esas facilidades, esos beneficios, ¿no? Nos obliga a estar más organizados como comunidad para poder defender y poder compartir con la gente que quizá no ha hecho esa reflexión del gran significado que tienen las cosas detrás, ¿no? Entonces, hace poquito escuchaba yo a Héctor Díaz Polanco decir que a veces construimos comunidad a partir de pensar el futuro, pero que quizá lo más importante no es pensar el futuro, porque el futuro finalmente es incierto, ¿no? Lo más importante es generar comunidad a partir de la memoria, a partir del pasado y de las luchas que se han generado antes y que nos hacen responsables y herederos de toda esa fuerza que tuvieron pues nuestros antecesores y que merece que también nosotros estemos involucrados en el quehacer comunitario. Pues Camila, muchísimas gracias. Estamos realmente muy reconocidos de tu presencia. Nos llena de gusto ver cómo esta transformación tiene ya a personas tan jóvenes, pero con tanto empuje, que nos dan una confianza de que el futuro de transformación va para largo. Qué bueno, con esa claridad, con esa ímpetu y con esas ganas de lucha que nos entusiasma. No es por echar, quererles hacerle la barba,
a ustedes, pero aquí Luz no me va a mentir. Yo creo que ha sido uno de los mejores diálogos pilares que hemos tenido. Una parte muy importante por nuestra ponente, para quien pido un fuerte aplauso. Pero yo creo que la más es que ustedes no saben lo orgulloso que nos sentimos. Me decía la compañera, es que yo le agradezco a quien creó los pilares. Pues fue la doctora Sheinbaum. Ella fue la que estuvo duro y duro y duro y duro y duro. ¿Y saben qué es lo que nos pedía? Dice, encárguense de que haya comunidades que defiendan al Pilares. Encárganse de que la gente haga suyo al Pilares. Entonces cuando se paran y dicen, peleando con esa vigor la presencia de Rodrigo, yo dije, qué maravilla. Y les voy a decir una cosa, aquí en Benito Juárez, lo difícil que hacer comunidades, ustedes que sean de aquí, pues tiene un triple. Entonces por eso estamos tan contentos de este diálogo, y por eso podemos decir que es uno de los mejores que se han sucedido. Qué bueno, hay mucho futuro, mucha esperanza, y pues agradecerte, Camila, agradecerles a todos ustedes, agradecerles a que nos ven en Facebook, en Pilares, muchas gracias, agradecerle a Rodrigo, a Rodrigo también, Rodrigo. Yo pensé que no lo conocía, pero claro que lo conozco, es re bueno, ¿no? Ahí a ver, que hable. ¿Qué más yo voy a pedir? Que Rodrigo cierre este diálogo Pilares, ¿le parece? Y nos ponemos de pie porque para que no hay sillas. Bueno, muchas gracias por sus palabras, gracias Camila por esta exposición, y a la comunidad que tiene carne, que esté hecha de hueso, que esté hecha de corazón, pues es esta comunidad que con acción se manifiesta, y manifiesta sus pasiones, y manifiesta sus gustos, y manifiesta, como yo se lo dije arquitecto hace un tiempo, dijo por ahí un presidente, amor. Y eso es lo que venimos pues yo estoy conmovido, estoy un poco sin palabras, y en serio a esta comunidad les agradezco. Yo los aprecio, llevo trabajando en Pilares desde que era una brigada allá en el Parque San Simón, y he estado en todos los Pilares, y pues el municipio ha sido mi casa desde 2023. Muchas gracias. Gracias. Fíjense que acabamos de nombrar a Luz, a varios compañeros, y nombramos a Erika, es la nueva directora operativa. Ella era tallerista en Cuautepec en el 2019, y la comunidad se sumó para que pudiera ser LSP, y es tan buena, que hoy es nuestra directora operativa. Apenas hace 3 días la nombró Clara Brugada. No estamos corriendo a nadie, pero a mí sí me gustaría que propusiéramos a Rodrigo, que lo propusieran ustedes en el mecanismo que tenemos, que es mandarlo ese es mi correo, pero yo no lo recibo. Es javier.hidalgo@pilares.gov.mx y firmado por ustedes. Y hay una comisión que está evaluando pues todo para podernos acomodar, porque les voy a presumir, a un chorro de LSPs los invitaron y de directores, o sea, de repente nos desfundaron, a Tlanepantla, Tlalpan, a Gustavo Madero, a Azcapotzalco, un chorro, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que más que traer de fuera, pues que vayan subiendo los compañeros. Así que pues muchas felicidades, nos daría mucho gusto. Gracias. Y ahora sí cerramos con una foto. ¿Sí, Camila? Con una foto, véngase aquí, vamos a tomarnos una foto. Creo que está acá al revés, aunque con la luz, pero sí sale con...